segunda jornada lo vamos a empezar, desde luego, por todo lo alto, como se suele decir. Me honro en presentar a doña Piedad García Escudero Márquez, doctora en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, con un amplísimo currículum. Cabe destacar que es catedrática de Derecho Constitucional por dicha universidad, letrada de las Cortes Generales desde 1981, donde ha ocupado el puesto de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y letrada mayor. También ha sido secretaria de la Junta Electoral Central y en el momento actual es jefa del Departamento de Estudios Jurídicos en la Secretaría General del Congreso de los Diputados. En cuanto a publicaciones, pues tiene innumerables publicaciones, pudiendo destacarse algunas monografías, como la Iniciativa Legislativa del Gobierno, las Comisiones Permanentes Legislativas, Procedimiento agravado de reforma de la Constitución y Manual de Técnica Legislativa, entre otras. Es autora también de más de 70 colaboraciones en obras colectivas, habiendo desarrollado casi todo su ámbito de investigación en Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral. Tiene también una gran vinculación con Latinoamérica, donde ha participado en numerosas conferencias, tanto en universidades como en parlamentos iberoamericanos. Como ya digo, es un gran honor para nosotros tener aquí a doña Piedad, que además me consta que ha hecho un gran esfuerzo para estar entre nosotros, puesto que tenía otros compromisos y tenía otras circunstancias, y ha sabido buscar un hueco para poder impartir su sapiencia y hablarnos sobre la regeneración del Parlamento, un asunto de tanto interés y de tanta actualidad. Tiene la palabra, doña Piedad. Muchas gracias. La verdad es que el honor es para mí el poder estar hoy participando en estas jornadas, y se lo agradezco a sus organizadores y en particular al letrado mayor de la Asamblea de Extremadura, Francisco Javier Ciriero, que me hizo llegar la invitación. Regeneración del Parlamento es el título de mi ponencia como uno de los retos, de los desafíos actuales del sistema político español al que se dedican estas jornadas. Y debo decir que en mi intervención van a aparecer referencias a otros temas tratados ayer o que se van a ver hoy, y esto no es sino muestra de la existencia de contactos entre los distintos temas que integran el programa, y que ello a su vez es consecuencia de la lógica o la sistemática, que el buen acierto que han tenido los organizadores al elaborarlo de forma coherente. Podemos empezar recordando algo que seguramente salió ayer, que es que el año pasado las elecciones al Parlamento Europeo supusieron un aldabonazo de atención para Europa en general, para varios países europeos en concreto, y entre ellos España. Hubo una fuerte abstención, no especialmente llamativa con respecto a las elecciones anteriores, en torno al 54% en los dos casos, pero lo que ocurrió fue que los dos grandes partidos españoles, Popular y Socialista, que hasta entonces, hasta el año pasado, podían presumir de una alternancia en el poder relativamente cómoda y segura, pues se encontraron con que habían perdido con respecto a las elecciones anteriores 5 millones de votos. Habían pasado de 44 escaños entre ambos a 30 de un total de 54. Estos resultados no eran anecdóticos, sino que eran el signo de una situación mucho más profunda y general del deterioro de la confianza en las instituciones y en los actores políticos, que se había agudizado a partir sobre todo de la crisis económica mundial que comienza en 2008, y una de cuyas manifestaciones más evidente es el auge de los nuevos partidos antisistema. Y la preocupación por esta problemática y sus efectos en el sistema político es lo que viene a reclamar cada vez con mayor insistencia la llamada regeneración democrática, que exige un diagnóstico de la situación y el planteamiento de una serie de soluciones. Con esto coincide un movimiento hacia la mayor transparencia en las instituciones, a que se refería Francisco Visiedo ayer, entre otras razones
como medida de lucha contra la corrupción que las acerque más a la ciudadanía. En lo que al Parlamento se refiere, las inadaptaciones o los retos se venían arrastrando ya desde hace bastante tiempo. Hace más de 10 años que publiqué un articulito en el que se llamaba así los retos de la institución parlamentaria y los clasificaba entre los retos internos a la institución, que derivan de sus propias funciones, y los retos externos a la misma, que son consecuencia de una realidad exterior en continua transformación. La globalización, la opinión pública, que después se ha desarrollado en una forma que entonces no podía ni imaginar gracias a Internet y a las redes sociales, que han hecho irrumpir a la opinión pública con una fuerza inusitada en el panorama político, los medios de comunicación social, las nuevas tecnologías. Pero hablar de la crisis del Parlamento no es un tema nuevo. Data de 1967, una obra clásica, Un Parlement pour quoi faire, de Jean Dernagor, que es la obra que todos citamos en nuestras oposiciones. Y cuando se produjeron la revuelta de los indignados de 2011 y también en los días de shock postelectoral de 2014, pues se recordaron otras épocas de desplazamiento del papel central del Parlamento a la calle, señaladamente mayo de 1968 en Francia, que hoy en día la calle ha sido sustituida en parte por las redes sociales. El primer reto con el que se enfrenta el Parlamento en estas circunstancias es saber mantener su carácter representativo. Y esa afirmación se ha revelado tan cierta en los últimos años que recuerdan ustedes que el grito de guerra adoptado como lema en esos movimientos de 2011 eran "no nos representa", coreado con virulencia y acompañado de manifestaciones dirigidas al Congreso de los Diputados, rodea el Congreso. Después se reflejó en otra serie de datos reveladores, como el aumento de la abstención y significativamente de los votos en blanco o de los votos nulos en las elecciones generales de 2011 o la disminución señalada de los votos obtenidos por los dos partidos mayores con la irrupción de nuevos o el crecimiento de otras formaciones políticas, lo que se magnificó en las europeas de 2014, donde llegaron a 10 las formaciones que obtuvieron escaño frente a 6 en 2009. La primera cita electoral que tenemos en 2015 y las siguientes nos revelarán cuál es el desarrollo de esta tendencia, ha sido un segundo aviso, en terminología taurina utilizada recientemente en un artículo. En las elecciones andaluzas, aunque el Partido Socialista mantiene el mismo número de escaños que en las elecciones anteriores, entre los dos grandes partidos han perdido casi 1,5 millones de votos desde las elecciones de 2008, más de 1 millón desde 2012, pese a aumentar la participación electoral, y dos partidos nuevos en la plaza, Podemos y Ciudadanos, nuevos, pero resulta que aparecen como tercera y cuarta fuerzas parlamentarias, con 15 y 9 diputados respectivamente. Decía Javier Tussell hace tiempo que la aparición de nuevas fuerzas políticas lo que significa es una apremiante necesidad del repensamiento de la democracia. Digamos que el fenómeno más decisivo que se daría sería una sorda irritación contra la clase dirigente, contra toda ella, sea de izquierdas o sea de derechas. Si hay una tendencia a no acudir a las urnas y una consideración bajísima de la política como actividad, decía, es porque se piensa que los profesionales de la misma no están a la altura de las necesidades actuales. Evidentemente, el déficit representativo del Parlamento no es fácil de solucionar con reformas legislativas o reformas constitucionales. La función representativa del Parlamento no está desarrollada en la Constitución, apenas se dice que las Cortes Generales representan al pueblo español o se prohíbe el mandato imperativo de diputados y senadores o se proclama que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. ¿Por qué? Pues porque la función de representación es una función genérica, un marco, donde se insertan las demás funciones de las cámaras. Decía Hannah Pitkin
que el concepto de representación se configura como una continua tensión entre el ideal y el logro, un desafío continuo, aunque no desesperanzado, de construir instituciones y entrenar a individuos de manera que se comprometan en la consecución del interés público y que puedan seguir siendo críticos con tales instituciones para mostrarse abiertos a futuras interpretaciones y reformas. Pues esta sería la visión que habría que adoptar al tratar de la regeneración del Parlamento, situarse en la propia institución para tratar de recuperar viejas y nuevas funciones y, en todo caso, su lugar en el sistema político. Y no basta con un Parlamento que sea representante formal de la soberanía del pueblo, que con su mera existencia esté asegurando un espacio frente a las tentaciones expansivas que sienten los otros dos poderes, es decir, asegurarse un puesto en el esquema de división de poderes. Esta podía ser una justificación quizá necesaria en el siglo XIX, sirve para introducir la democracia, incluso en el XX, después de los ataques a la democracia que se producen antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento actual todo esto se da por supuesto. No hacen falta símbolos, lo que hace falta es instituciones que se justifiquen por su actuación, por su eficacia real, por el papel que desempeñan en el juego activo del entramado de órganos que establece la Constitución o que establece el Estatuto de Autonomía y no por ocupar un puesto en un esquema estático. Este sería el reto de la institución parlamentaria en el futuro, justificar su existencia en un escenario continuamente cambiante por algo más que por razones históricas, porque si se mantiene la misma situación por inercia, estos peligros, esos desafíos externos a la misma, corren el riesgo de desbordarle y algunos de esos peligros ya se han hecho realidad. Para luchar contra ese déficit democrático, pues se apuntan como instrumentos la transparencia o la participación ciudadana, que son objeto de otras dos ponencias y que justifican que al final de mi intervención me refiera brevemente a ellas. Pero antes podemos ver algunos planos del déficit de representación del Parlamento, que también están de alguna u otra forma incluidas en el programa de estas jornadas. En primer lugar, el plano electoral. Recuerdan que la primera de las exigencias del 15M que se plasmó en un documento de propuestas era que las listas sean abiertas con circunscripción única, las elecciones primarias, se nos llena la boca a todos con las elecciones primarias y luego cada vez que se trata de ponerlas en marcha pues suelen constituir un fracaso. Quizás se podría revisar la proporcionalidad de la fórmula electoral. En todo caso, el objetivo último ha de ser siempre el conseguir que los resultados reflejen lo mejor posible la voluntad popular y que los ciudadanos puedan percibirlo mejor. Pero esto, evidentemente, debe equilibrarse con la exigencia básica de gobernabilidad y estabilidad del sistema que hasta ahora ha permitido el funcionamiento del régimen constitucional y electoral. El segundo plano sería el déficit de democracia representativa. La participación es uno de los leitmotivs, la falta de representación de la crítica al sistema democrático. Ustedes saben que lo que se reivindica es la llamada democracia participativa y, sin embargo, esto no nos hace abdicar de considerar que nuestra democracia es básicamente una democracia representativa y que el Parlamento es hoy por hoy un organismo irreemplazable y esperemos que por mucho tiempo, como decía Sartori. Es cierto que caben instrumentos de democracia directa, complementos, mejoras, pero que partimos de un alto nivel de representación. Es cierto también que en nuestra Constitución algunos elementos de democracia directa han sido vistos con cautela, estableciendo muchos requisitos, muchas limitaciones que hoy en día serían innecesarios. Pero estas modificaciones serían, en su caso,
el símbolo de una postura renovadora más que algo decisivo en sus resultados, porque seguiría siendo una democracia representativa. El propio Parlamento ha iniciado medidas para permitir la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, en la línea del llamado Parlamento abierto, en el que destacan sobre todo los parlamentos autonómicos. Y precisamente es para tratar de combatir el déficit siguiente, que es el divorcio entre Parlamento y sociedad, es decir, el distanciamiento entre Parlamento y realidad social, que se encuentra en la raíz de esa percepción por los ciudadanos del déficit de representación del Parlamento. Está claro que si se examinan las encuestas de opinión, la institución parlamentaria, si alguna vez lo fue, en este momento no es capaz de mantener su relación con la ciudadanía. Esto es lo que se ha dado en llamar el desafecto o la desafección, que no solo se da con respecto al Parlamento, sino también con respecto a las demás instituciones, no solo contra los actores políticos, sino también contra las instituciones. Se ha acusado al Parlamento de ser ácrono, es decir, de vivir fuera del tiempo real, del tiempo político. Al final, el juego político se acaba desarrollando en la radio o en la televisión, en la calle. Esto no es solo en nuestro país. Últimamente decía un catedrático británico que en el Parlamento británico se había perdido la sustancia de la democracia deliberativa, de manera que una entrevista en la televisión por un periodista un poco experimentado valía más que 10 sesiones parlamentarias. Pues la capacidad del Parlamento para hacer que los ciudadanos se sientan representados reside en parte en su poder de dar respuesta rápida a sus problemas, sus vivencias y sus inquietudes. El Parlamento tiene que acercarse a los ciudadanos, debe destruir mitos como que los parlamentarios no trabajan o que el Parlamento no sirve para nada, que también se da en otros parlamentos. En este ejemplo británico seguía diciendo el autor que cuando en estos últimos días, como consecuencia de unas obras, se anunció que los MPs se tenían que ir de sus despachos fuera de Londres, pues hubo cantidad de llamadas a la radio diciendo que se fueran y que por favor no volvieran. No significa sino que la desafección se produce respecto de los parlamentarios en todos los países. En nuestro país, tal vez al haber dado por sentado el sentimiento democrático y parlamentario de los ciudadanos, se ha perdido tiempo en hacer llegar las cualidades de la institución. También el uso de las nuevas tecnologías, que se pensaba que iban a ser útiles para estrechar y facilitar la relación entre institución parlamentaria y representado, su uso como instrumento de acercamiento ha puesto de relieve las carencias y dificultades del sistema. Por ejemplo, las redes sociales de los parlamentos, en los que, como no hay respuesta, no hay feedback, pues realmente tienen un éxito relativo. O también la escasa respuesta a esas posibilidades de participación que se les da a los ciudadanos en las iniciativas parlamentarias. En cuanto a la relación entre representantes y representados, esta es susceptible de examen en varias vertientes. Por una parte, tenemos el problema de la falta de democracia interna de los partidos políticos, que está relacionada también con ese déficit representativo de las cámaras y, en todo caso, es denunciable. Incluso los nuevos partidos acabarán convirtiéndose, y si no al tiempo, en instituciones burocratizadas con un dominio del aparato. Es la famosa ley de hierro de Michels. Instituciones que se gobiernan desde la cúspide y que se convierten realmente en algo parecido a un departamento ministerial, con un exceso de personal, falta de transparencia y de agilidad en su funcionamiento. En relación con esto, pero no solo, sino también por sí misma, se produce el descrédito de la institución parlamentaria. En parte, ese descrédito viene por el propio descrédito de los partidos políticos, porque el Parlamento está formado por diputados y por partidos políticos, por esos representantes que sirven de intermediarios
entre el pueblo y las instituciones. Al fin y al cabo, la visión de la Cámara Parlamentaria es una visión compuesta por la suma de formaciones políticas que la integran y su comportamiento y actitud influyen en que sea creíble la función representativa de aquellas. Hay un problema más, y es la carencia de protagonismo del parlamentario individual. En teoría es el auténtico representante del electorado, en teoría es al que votamos, en último término representante de la nación y el depositario de la relación representativa. A su favor tiene la prohibición de mandato imperativo del artículo 67.2 de la Constitución, que le defiende su escaño, por lo menos, frente a los partidos políticos y su trasunto los grupos parlamentarios. También tiene a su favor la reserva de algunas iniciativas en los reglamentos, las preguntas, las enmiendas, aunque tienen que contar con la firma del portavoz del grupo, pero lo cierto es que dentro de los parlamentos tenemos una grupocracia. Igual que en el Estado tenemos una partitocracia, es decir, un gobierno de los partidos políticos. Y el representante individual desaparece fagocitado por su grupo parlamentario. O habla como representante de su grupo o no hablará, o habla como portavoz o no hablará. El Parlamento no es hoy, por tanto, un Parlamento integrado por representantes individuales. ¿Y cuál es el peligro de esta grupocracia? Pues lo fácil que es llegar a pensar que no hacen falta los diputados, que bastaría con que se les diera, según las elecciones, un cupo a cada grupo parlamentario y que se reuniera una junta de portavoces con voto ponderado en función de los resultados electorales y nos ahorramos Parlamento, tiempo y dinero. O sea que el peligro es grave si no se sigue pensando en el papel que deben cumplir los parlamentarios individuales. Debe reforzarse la idea de que el Parlamento existe porque existen los parlamentarios, los representantes del pueblo. Debe acentuarse su contacto y conocimiento con su circunscripción, difundir las funciones que cumplen, darles la posibilidad de intervenir, de presentar iniciativas. Normalmente los grupos pequeños tienen unos parlamentarios que corren de unas comisiones a otras para votar en unas comisiones o en otras, que hablan de todo, porque tienen que intervenir en todas las iniciativas, mientras que los grupos grandes a veces no se les da cancha a todos los parlamentarios, sobre todo en las Cortes Generales en que tienen más de 100 miembros cada uno de los dos grupos grandes. Pero es que además tenemos la disciplina de grupo, es decir, les señalan lo que tienen que votar. Es difícil dar con la cuadratura del círculo, es decir, mantener el papel del representante individual con el debido protagonismo del grupo parlamentario, porque el grupo parlamentario es el que permite que el Parlamento funcione como una organización. En torno a ellos se produce el funcionamiento del Parlamento en sus debates parlamentarios, por ejemplo, se producen mediante turnos de los distintos grupos, pero hay que intentarlo. ¿En qué ámbito podemos pensar en una regeneración del Parlamento? Pues fundamentalmente en sus funciones, que necesitan de una mejor adaptación a los tiempos actuales. En primer lugar, obviamente, la función legislativa. La reciente y prolongada crisis económica nos ha dado una muestra clara de la supuesta incapacidad del Parlamento para regir con mano firme y rápida los destinos económicos del país en una era de globalización. Si miramos las cifras de 2012, vemos que ha habido más decretos leyes que leyes. Luego baja un poco el número, hubo 29 decretos leyes en 2012, frente a 17 leyes ordinarias y 8 orgánicas. Luego va bajando el número de decretos leyes y va subiendo el número de leyes a medida que la situación se normaliza. Y esto no sería sino un ejemplo de esa denunciada incapacidad del Parlamento para legislar
rápida, masiva y tecnificadamente. Ustedes saben que hoy se habla de la hipertrofia de la legislación. Tenemos demasiadas leyes, los parlamentos hacen leyes como rosquillas, continuamente se reforman. Se produce lo que Sartori llamaba hace ya medio siglo el surmenage crónico que sufre el Parlamento, que es incapaz de hacer frente con la celeridad exigible a la demanda de producción legislativa con sus medios materiales y personales. Pero la verdad es que frente a esto y desde dentro se puede argumentar que el Parlamento deja de lado o acomoda sus rígidos procedimientos cuando la realidad se lo pide, es decir, que se puede tramitar una ley en unas semanas si es necesario, si es urgente, si se trata de un tema en el que hay consenso, una cuestión de víctimas de terrorismo, por ejemplo, que el procedimiento legislativo es adecuado para que mayoría y oposición puedan exponer sus posiciones y, al menos teóricamente, puedan llegar al acuerdo más amplio y acertado posible. Esta es la función del Parlamento: parlamentar, deliberar, discutir. Este es el sentido de su carácter de órgano representativo de las distintas posiciones políticas que existen en el electorado, y a ese órgano se le atribuye la función de legislar. No obstante, hay que formular una serie de propuestas de modificación, normalmente de los reglamentos parlamentarios, que intenten acomodar el procedimiento legislativo, dotándolo de la mayor transparencia posible y revitalizando la labor de la oposición y del parlamentario individual. En lugar de lamentar la pérdida de poder del Parlamento o el empobrecimiento de la función legislativa, lo que hay que potenciar es su actuación necesaria. ¿Que el Gobierno tiene siempre la iniciativa? Muy bien, pues lo que hay que tratar es de modificar esas iniciativas en la medida de lo posible para mejorarlas, de tal manera que no sea cierta esa expresión de ley parlamentaria sin Parlamento, sino que la intervención del Parlamento tenga sentido y sea fecunda. Por ejemplo, se revisan las normas reglamentarias, primero en los parlamentos autonómicos, para introducir las audiencias en todos o casi todos los procedimientos legislativos, es decir, que puedan comparecer representantes de las organizaciones sociales e interesados para expresar su opinión sobre los distintos proyectos de ley que se van a tramitar. Con eso lo que se pretende es el acercamiento a la sociedad, traer a la sociedad al Parlamento, y ello permite al Parlamento pulsar los estados de opinión sobre algo sobre lo que va a legislar. Otras formas de apertura son por vía electrónica, es decir, permitir que se formulen aportaciones a las iniciativas legislativas que, aunque no han tenido un gran éxito de participación, empezaron primero en el Parlamento vasco, pero sirven de muestra de un cambio de actitud que puede mover a la reflexión. También habría que tratar de conseguir un perfeccionamiento en la información de que disponen las comisiones legislativas. Tenemos esa percepción habitual de distinguir entre comisiones legislativas y comisiones de estudio, pero las comisiones o subcomisiones de estudio a veces son útiles como un trabajo prelegislativo para que haya un mayor conocimiento e incluso una posibilidad de llegar a acuerdos antes de comenzar el proceso legislativo. Otra de las eventuales reformas reglamentarias debería ser la agilización de procedimientos, cuando sea necesaria la celeridad en la tramitación de determinados proyectos de ley, como también el conocer la programación legislativa de antemano, algo que ocurre en otros países y que al parecer ha mejorado algo el trabajo, el saber un poco qué es lo que va a hacer el Parlamento legislativamente en un periodo de sesiones, pero que es ajeno a nuestra tradición jurídica. Y también eso nos permitiría saber más o menos el tiempo de duración de la tramitación de un proyecto de ley. La agilización debe afectar asimismo a los debates. Los debates tienen el peligro de convertirse en un monólogo, una sucesión de monólogos más que un diálogo de sordos. Cada uno habla sobre el papel que tiene preparado, los turnos son rígidos y se acaba sin que haya realmente un cambio de posiciones. Hay que potenciar también la figura del parlamentario individual,
parlamentario individual, posiblemente no en el Pleno, donde hay que exponer las grandes posiciones políticas de los grupos, pero sí se le podría dar la palabra en la comisión. Y finalmente, no cabe olvidar la técnica legislativa en una regeneración del procedimiento. La técnica legislativa es el arte que pretende que las leyes tengan una calidad técnica y que sean eficaces, que cumplan con los fines que se persiguen. Pues habría toda una serie de medidas con las que se podrían revisar los procedimientos legislativos, desde los documentos en los que se plasman cada una de las fases hasta la clasificación de las enmiendas para tratar de conseguir que las leyes sean homogéneas, de acuerdo con una doctrina que recientemente, en la sentencia 119 de 2011, ha aceptado el Tribunal Constitucional, y digo aceptado porque la doctrina venía reclamándolo desde hace bastante tiempo, el estableciendo la posibilidad de corregir los textos una vez aprobados, es decir, habría una serie de propuestas que introducir para conseguir que las leyes fueran mejores y cumplieran mejor sus objetivos. Cada vez cobra también mayor relevancia la evaluación de las leyes. La evaluación de las leyes es ver si se han cumplido los efectos para los cuales habían sido dictadas o qué efectos, qué consecuencias positivas y negativas han introducido. Pues hoy en día, en que la reforma de las leyes es continua, es fundamental saber en qué falló la anterior o cuáles fueron los efectos de lo anterior. Y para esto también hay posibilidades, desde crear una subcomisión de seguimiento en el seno de una comisión legislativa, hasta informes periódicos del Gobierno, aportando, por ejemplo, datos cuantitativos sobre la ejecución de las leyes, y en cualquier caso esto repercutirá como mayor conocimiento en una mejor labor legisladora. La función de control. La función de control nos revela que lo que hay es una inadecuación de los instrumentos de control actuales para la finalidad que pretenden, es decir, verificar si la acción del Gobierno se acomoda a lo que quiere el Parlamento para que en otro caso pueda pedir su responsabilidad o imponer su cese. Evidentemente, en un sistema parlamentario como es el nuestro, en el Estado y en las comunidades autónomas, la mayoría quiere lo que quiere el Gobierno. Entonces, es ilusorio pensar que la mayoría controle o que el Gobierno se deje controlar. Esto cambia cuando no hay una mayoría tan clara. Pero, en cualquier caso, el Parlamento nunca debe caer en la tentación de olvidar que es algo distinto que el Gobierno. Es decir, hay una tendencia a lo que García Pelayo llamaba la hipostatización de Parlamento-Gobierno, en el cual, como la mayoría ocupa los dos órganos, pues se creen que es lo mismo. No, hay que mantener esa idea de que son dos instituciones distintas con dos funciones distintas. Y aquí las propuestas también deberían ir a tratar de mejorar esos instrumentos de control, si hace falta reformando los reglamentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues preguntas orales en pleno. No sé si ustedes han asistido a algún pleno en el que la mayoría formula preguntas al Gobierno. Muchas de ellas son las de me alegra de que me formule usted esta pregunta. Es decir, lo que se hacen son preguntas para que puedan exponer sus logros. Pues a lo mejor su número, por lo menos, debería estar limitado. Las preguntas escritas. En una legislatura, en el Congreso de los Diputados, se superan bastante las 100.000 preguntas escritas. ¿Por qué? Pues porque los ordenadores ahora permiten decir número de policías, de agentes de policía en las comisarías de... Le das a la tecla los 8.000 municipios de España. Ya tiene el diputado 8.000 preguntas, con lo cual puede llegar al ranking de los que han presentado más preguntas escritas. Esto impide distinguir el grano de la paja. Las preguntas escritas son para obtener una información para poder ejercer una función de control, no para tener ocupados funcionarios contestando a 100.000 preguntas. Las interpelaciones. Las interpelaciones, según los reglamentos, son debates de política general. En las Cortes se han convertido en preguntas ampliadas. Por acuerdo de los portavoces, ya solo interviene el interpelante y el ministro interpelado. Y
tampoco son realmente debates, sino, como decía antes, una sucesión de monólogos. Por otra parte, como no se vota, normalmente ante un auditorio casi vacío, y habría que tratar de volver a convertirlas en un debate sobre cuestiones de política general. Preguntas al presidente del Gobierno se han introducido también en algunos reglamentos autonómicos, en el vuestro creo que también aparece ya en el último, y el estatuto constitucional de la oposición. Se nos llena la boca cuando tenemos expresiones de ese tipo. Parece que es la panacea de todos los males el introducir el estatuto constitucional de la oposición. ¿Cómo se podría conseguir elevar el lugar de la oposición? Pues, por ejemplo, reservándose algún punto a la oposición en el orden del día, es decir, que pueda proponer la inclusión de algún asunto, como hay asuntos reservados al Gobierno, algo así existe en la Constitución portuguesa, o conseguir que no quede totalmente en manos de la mayoría, por ejemplo, la constitución de comisiones de investigación. Esto también se ha ido introduciendo, siguiendo el ejemplo de Alemania, por ejemplo, pues en Castilla y León, en Cataluña, es decir, el que no se puedan frenar, o sea, un poquito más difícil que la mayoría frene la constitución de comisiones de investigación. Y aquí volvemos en los instrumentos de control a recordar la importancia de que a los diputados individuales se les facilite alguna actuación que sea algo más que formular una pregunta oral ante el Pleno en toda la legislatura. Hay que tener en cuenta que las eventuales reformas que dejaran más margen a la oposición tendrían que ir acompañadas de un uso responsable de las facultades concedidas, que no se utilicen con fines exclusivamente demagógicos para desestabilizar a un Gobierno. Es decir, habría que buscar un equilibrio entre un control responsable y un dejarse controlar responsablemente. Tenemos también el contracontrol. Es decir, esa tentación de que cuando se le formula, esto lo ven ustedes clarísimamente en las preguntas orales, se le formula un reproche al Gobierno, el ministro contesta diciendo «y tú más». Es decir, pues si nosotros tenemos no sé qué, pues fíjate lo que hicisteis vosotros cuando estabais en el Gobierno, como única respuesta a la crítica, y esto es negativo para la visión de la institución parlamentaria por la opinión pública. En el Parlamento británico se ha dicho que parece una pelea de un patio de colegio. Esto lo percibe también negativamente la ciudadanía. Lo que pasa es que aquí entramos en la realidad política y es muy difícil, con normas, conseguir una actuación de los actores políticos. Pero hay que ser consciente que en el régimen parlamentario estamos ante un Gobierno que debe contar con la confianza del Parlamento, que tiene que gobernar ante él, que tiene que dar cuenta permanente ante él y que esta rendición de cuentas es la finalidad de los instrumentos de control. Habría otra serie de funciones que también necesitan ser revisadas. Muy brevemente, la función financiera, recuerdan ustedes la modificación del artículo 135 de la Constitución española, donde se atribuyen al Congreso una serie de autorizaciones y de aprobaciones. Esto requiere un análisis más amplio y más sosegado, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que tiene que haber debates económicos en el Parlamento y que los tribunales o cámaras de cuentas tienen que tener, como órgano delegado de aquellas, un papel más importante. También, en materia internacional, tienen funciones los órganos de nuestras Cortes Generales, unas funciones que, por ejemplo, van cambiando. Hoy ya no se declaran las guerras, por tanto no se autorizan las guerras, pero se autorizan los desplazamientos de tropas al exterior. Esto en Francia, por ejemplo, figura en la Constitución, en nuestro caso en la Ley de Defensa Nacional. Los debates, como uno que hubo debates sobre las cumbres europeas, pues realmente quizá el de ayer fue más un debate porque estamos en un periodo preelectoral, pero muchas veces se convierten en discursos que podría sacárseles bastante partido como debates con sentido y con relevancia. Y también hay una modificación de la ley
que regula la Comisión Mixta para la Unión Europea de 2010, en la cual se establece la posibilidad de que comparezcan los consejeros autonómicos ante la Comisión Mixta. Bueno, pues esta sería otra de las posibilidades a explorar. Un problema fundamental presenta la función de integración de órganos. Las cámaras eligen a los miembros de otros órganos muy variados, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, y mediante esa elección indirecta les dan parte de su representatividad. Lo que ocurre es que el sistema ha ido degenerando y esta sería una de las causas que se achacan a ese déficit de representatividad del Parlamento o déficit de confianza en las instituciones, en definitiva el descrédito de la institución parlamentaria. ¿Cuáles han sido las circunstancias que han variado? Pues que lo que se preveía en la Constitución o en los estatutos como un intento de conseguir el consenso entre los grupos parlamentarios se ha convertido en un sistema de cuotas y cuando no se alcanza el consenso lo que se producen son bloqueos institucionales que hacen que estén los órganos sin renovar durante una serie de años. Estos serían los males. La causa, pues, no estaría siempre en el ordenamiento jurídico constitucional, sino en la actuación, en definitiva, de los partidos políticos, de manera que la regeneración aquí tiene que venir, de nuevo, más bien de la voluntad política, haciendo realidad lo que dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia de hace ya mucho tiempo, cuando se le planteó con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial que esto podía pasar con respecto al Consejo General del Poder Judicial, y él dijo que era solo un riesgo, pero que la lógica del estado de partidos debería obligar a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos y señaladamente el Poder Judicial. Esto sería aplicable a muchos otros sentidos. De lo que se trata cuando el Parlamento nombra miembros de otros órganos es dotarles de independencia, dotarles de representatividad. Y esto es lo que habría que tratar de conseguir, por ejemplo, en relación con las administraciones independientes u organismos reguladores, que se ha introducido unas comparecencias previas ante las comisiones. Pero también esto enseguida se convierte en un mero formulismo que habría que dotar de contenido porque si no debería suprimirse quizá. Dos vías recientes hacia la regeneración parlamentaria, y aquí voy a ser muy breve porque ya se han tratado, como les decía al principio, son la transparencia y la participación ciudadana. La transparencia de moda hoy en día, de la que les habló ayer Paco Visiedo, como medio para la regeneración de las instituciones y la recuperación de su prestigio. Aquí podemos partir de una afirmación políticamente incorrecta. El Parlamento es la institución más transparente, lo ha sido desde siempre, desde la Constitución francesa de 1791, cuando decía que las deliberaciones del cuerpo legislativo serán públicas y las actas de las sesiones se imprimirán. Luz y taquígrafos son consustanciales al Parlamento. Pasó a nuestra Constitución del 12, está también en nuestra Constitución actual, el principio de publicidad de sesiones del Pleno, y el Tribunal Constitucional ha destacado también esos dos aspectos de la transparencia. La transparencia se aplica al Parlamento y ha sido amplísima ya desde antes de la Ley de Transparencia de 2013 en lo que se refiere al aspecto parlamentario. ¿Qué queda? Pues queda el aspecto económico, el aspecto administrativo al que se viene obligado por la Ley de Transparencia y que ya se está poniendo en práctica. Pero hay un informe Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, en el marco del Consejo de Europa de 2013, en el que se reconocen los esfuerzos adoptados por España y se invita a que sigan desarrollándose los aspectos de la transparencia y con el objetivo final de instrumento regenerador de la confianza del crédito y de las instituciones mediante, dice el Grupo Greco, mediante la rendición de cuentas. En todo caso, como les habrán expuesto ayer, son todos los parlamentos los que han empezado la incorporación o la aplicación de la Ley de Transparencia, la incorporación a sus reglamentos, de tal manera que
Transparencia es el portal de transparencia. Iba a decir que los parlamentos son absolutamente transparentes. El otro medio, la participación ciudadana, de la que también se les ha hablado o se les va a hablar hoy. Es otra preocupación creciente de nuestros parlamentos como medio de regeneración, el establecer una dirección bidireccional con los ciudadanos. Las iniciativas más innovadoras en nuestro país se encuentran en los parlamentos autonómicos, en las modificaciones de los reglamentos parlamentarios que afectan precisamente a esas funciones del Parlamento de que les hablaba antes. Por una parte, sería el establecer un foro de participación, es el caso de Extremadura, con la localización en el Parlamento, en la Asamblea del Consejo Extremeño de Ciudadanos y de Ciudadanas, la instauración de un sistema de aportaciones, sugerencias por vía electrónica, en particular en el procedimiento legislativo, lo que se produce también en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, mediante la incorporación al procedimiento de la audiencia de organizaciones de intereses. Es cierto que se deja en manos de la mayoría el decidir si van a comparecer o no van a comparecer, pero cuando menos se introduce ya ese procedimiento con carácter general. Aportaciones de la ciudadanía a los procesos legislativos y hay un paso más que es la posibilidad de presentar enmiendas, es decir, auténticas enmiendas como si se tratara de diputados o de grupos parlamentarios. Esto se ha incorporado al Parlamento de Andalucía y a las Cortes Valencianas en la modificación del reglamento. Es cierto que esas enmiendas deben ser asumidas por un diputado para que se puedan tramitar, pero debe hacer constar la autoría. Es decir, por esta vía lo que estamos haciendo es la institucionalización del lobby, en definitiva. Esas enmiendas circulan. Los grupos parlamentarios hoy reciben las enmiendas del Colegio de Abogados o de los auditores de cuentas, de los sectores interesados en cada proyecto. Pero de esta forma realmente se produce una institucionalización de lo que puedan ser las enmiendas ciudadanas. Y un paso más también, pero en el ámbito del control, es la posibilidad de presentar preguntas de iniciativa ciudadana. Y esto se ha introducido en Andalucía y en Canarias, que también debe asumir un diputado para su tramitación, pero cuando la plantee deberá hacer constar la autoría y no podrá modificarla sin el consentimiento de aquel ciudadano que la haya presentado. Evidentemente, el acercamiento a la sociedad se persigue también por otros medios. Ustedes los conocen, desde visitas al Parlamento, puertas abiertas, jornadas. Pues habría que perseverar en estas vías dirigidas a buscar medios de acercamiento de y a la ciudadanía, y además de toda la ciudadanía, no solamente las llamadas por Sartori mayorías intensas que tienden a utilizar casi en exclusiva los cauces de participación, y de esta forma habría que tratar de fortalecer el conocimiento de la institución parlamentaria y el papel de los representantes. No les aburro más con otras medidas en relación con la regeneración del Parlamento, como puedan ser aquellas que van dirigidas a reducir el número de parlamentarios o a reducir sus retribuciones. Sí merece una mención final la idea de un código ético de los parlamentarios como medida para la recuperación de la confianza. Sería una de las recomendaciones del informe Greco, es decir, que haya un código de conducta de los diputados, que además sea fácilmente accesible por el público en general, por los ciudadanos. En realidad parece que más que un código ético lo que tendría que haber es unas normas claras y que se exigiera su cumplimiento riguroso. Lo que ocurre es que esos códigos éticos, por una parte, tienen un objetivo pedagógico y, por otra parte, tienen el objetivo de mostrar, que es lo que dice el informe Greco que hay que conseguir, a los ciudadanos que se está en ese camino de perseguir una transparencia en las actuaciones y una orientación hacia la ética parlamentaria. En último término, como
instrumentos para la recuperación del prestigio de la clase política y de la propia institución parlamentaria. Estas realidades en materia de transparencia, en materia de participación ciudadana, tienen como objetivo la regeneración del Parlamento. Por eso les decía que en realidad todos los temas están relacionados en aras a recuperar la confianza de los ciudadanos. Lo que es importante recordar es que las modificaciones normativas que se introduzcan para que surtan los efectos pretendidos tienen que ir acompañadas de una voluntad política de renovación, no solo en las funciones de la institución parlamentaria, sino también en la transparencia y en la ética de los actores políticos. Y que de esta regeneración del Parlamento puede depender la recuperación de su papel central en el sistema político, así como la superación del déficit de representación que perciben los ciudadanos mediante el reforzamiento de la relación entre representantes y representados. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien desea formular alguna pregunta, alguna reflexión breve al hilo de la interesante conferencia que hemos escuchado. Sí, efectivamente, ayer hablábamos de muchos de los temas que habías citado y yo la preocupación que siempre he tenido es que creo que efectivamente esa desafección la tenemos también como consecuencia no solo de los fallos, sino de una crisis económica importante, donde a veces las cosas, lógicamente, se ven de distinta manera como se verían en una situación de bonanza económica. Yo no sé si tú, que has hecho muchísimos trabajos sobre el tema de la transparencia y la participación, cuando se han arbitrado mecanismos de participación, ¿qué nivel de participación real ha habido? Nosotros esas experiencias, en lo que fue la reforma del Estatuto de Autonomía, he hablado también con compañeros en el Parlamento Vasco, y el nivel de participación no es tan alta. Es decir, la gente, cuando se facilita esas vías de participación, tampoco la utilizan tanto, y normalmente los que la utilizan suelen ser asociaciones y demás que efectivamente ya las hacen por otras vías sin necesidad de arbitrar esos mecanismos. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, efectivamente eso va de verdad a servirnos para acercar más la sociedad al Parlamento. ¿Por qué? Porque, efectivamente, con lo que has dicho, Sartori lo decía ya, no sé si fue en el 20 o en el 30 aniversario, de una conferencia que daba en el Congreso de los Diputados. A ver, cuando yo tengo un proceso penal o tengo un juicio o tengo un problema, lo que hago es recurrir a un buen abogado que me represente. Dice Sartori, cuando yo tengo un problema de salud, voy a un buen médico que me represente. Luego la gente, lógicamente, quiere tener unos buenos representantes y, por lo tanto, efectivamente lo que quiere es seguir con esta democracia representativa. Otra cosa es qué representantes tenemos, si son buenos o no son buenos esos representantes, etcétera, etcétera. Pero no creo en estos momentos que la mayoría social realmente esté por ese directismo y esa participación permanentemente directa, sino que efectivamente es partidaria de la democracia representativa y de elegir unos buenos representantes. Ayer hablábamos de qué problemas teníamos y coincidiendo con lo que tú has dicho, pero no creo realmente que el arbitrar muchos mecanismos de participación directa sean una solución. Es mi criterio y quería compartirlo contigo. Sí, yo también soy firme partidaria de la democracia representativa, no frente a la democracia participativa, sino con participación en la democracia representativa, pero no hasta convertirlo realmente en un directismo. Hay que leer lo que dice Sartori de el directismo, ¿no? Que es decir, que en definitiva es el llegar a caer en manos de unos manipuladores de un lado o de otro, que al final se hagan también con esa participación. Yo creo que el Parlamento sigue teniendo mucho que hacer y que lo que tiene que hacer es mejorar lo que hace. En cuanto a la participación, yo creo que cuando se dice hay que participar en todas las leyes, lo que hay que hacer es que los ciudadanos envíen sugerencias. Es cuando realmente se producen muy pocas, como tú dices. O sea, lo del Parlamento Vasco no es que fuera un fracaso, pero que realmente son muy poco significativas. Si tú miras en las páginas web las que están abiertas, las de los parlamentos autonómicos, pues realmente hay
como muy pocas, 8 o 13 participaciones en cada ley. Pero es significativo, sin embargo, que cuando se abrió con respecto a la ley de transparencia, la ley estatal, que se dio una cierta publicidad al hecho de que en esa ley, yo creo que en la vuestra también de transparencia tuvisteis abierto un proceso de participación, pues me parece que fueron por encima de las 8.000 participaciones. 8.000 en el ámbito nacional no es nada, pero bueno, ya estamos pensando en un cierto número de personas. Pues lo mismo te digo, o sea, no creo que se vayan a alcanzar unos niveles de participación altos, pero quizás sería bueno que se empezara a utilizar. En vez de ir a chillar a la radio, plantéeme usted esto para que lo lea su diputado, el señor que usted ha votado o no ha querido votar, pero que en cualquier caso es diputado por su circunscripción, ¿no? Sería bueno, pues porque se tendría un mejor conocimiento de cuáles son esas opiniones o críticas discrepantes, ¿no? ¿Alguien más? Como tengo yo el micrófono, pregunto yo. Felicitar a la profesora García Escudero por su exposición, y a mí me suscita también alguna serie de dudas, porque el Parlamento visto desde dentro tiene una serie de problemas, pero cuando se ubica dentro del contexto constitucional, esos problemas también interfieren o se relacionan con otras instituciones del Estado. Al hilo de la conferencia, que ha sido magnífica, a mí se me suscita la duda de, cuando decíamos hay que partir esas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, nuestro sistema es un sistema parlamentario donde el Parlamento tiene que tener un lugar central. García Pelayo nos explicaba, y antes lo hizo Strogoski, que el Estado de partidos subvierte de forma material la realidad constitucionalmente prevista, que es decir, se invierte, no gobierna el Parlamento, sino que se gobierna o desde Génova o desde la sede del partido. Claro, a mí, ante el grito de no nos representan, o esta nueva situación donde se nos abren que el Parlamento, gracias a la fragmentación política que va a venir, va a volver a ser centro de decisión, centro de control, no sé si iría por ahí, más que impedir las mayorías, que este parlamentarismo racionalizado que tenemos del 50 en adelante vuelva a ser un parlamentarismo más libre, más abierto, en un contexto donde la democracia ya ha conseguido asentarse. Es como una reflexión, ¿sí?, para entrar en debate. Es difícil, porque aquí hay una palabra que falta, que es estabilidad. Entonces, el sistema parlamentario buscó la racionalización como medio de conseguir la estabilidad, un poco frente a esos gobiernos que caían continuamente en la Tercera y la Cuarta Repúblicas francesas. El otro ejemplo que habría que evitar es el italiano, es decir, cuando un parlamento fragmentado impide gobernar. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos, si realmente varía el panorama parlamentario, con nuevas mayorías o al revés, parlamentos de minorías, vamos a tener que acostumbrarnos a una forma distinta de funcionar para que las instituciones funcionen. Una forma distinta de constituir gobiernos y una forma distinta de gobernar. ¿En qué estoy pensando? Pues estoy pensando en los ejemplos que hemos tenido de gobiernos de minorías difíciles en algunas comunidades autónomas en las que no se ha llegado a legislar, por ejemplo, prácticamente durante toda una legislatura, por ejemplo, o en las que no se conseguían aprobar presupuestos. Yo creo que eso sería desastroso, o sea, sin que por eso vaya a decir que las elecciones no deben ser, ni quiero decir que si uno no se acostumbra a ejercer responsablemente la política desde una u otra situación, sería desastroso porque todavía estamos saliendo de una crisis económica muy complicada en la que hay determinadas cosas que no nos podemos permitir. Por ejemplo, una inestabilidad política a multinivel. Pienso, pero no sé si entro en un campo un poco ajeno al de mi especialidad. Que le estaba diciendo
que usted está haciendo alusión a que las minorías parlamentarias crearían un problema a la hora de gobernar, a la hora de legislar. Pero yo, eso ya lo sé yo también, y lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Si me la puede decir. Bueno, soluciones hay variadas. Hay gobiernos de coaliciones, o sea, en coalición, hay pactos de legislatura, hay negociaciones puntuales, pero en cualquier caso lo que sí debe haber es tener el interés público como último objetivo para todos, los que estén en la mayoría, los que sean las minorías, y el poder llevar adelante pues lo que el país o el ayuntamiento o la comunidad necesite. Soluciones no hay, eso es pura política y en cada caso serán diferentes probablemente. Sí, muchas gracias por su ponencia. Yo solamente una cuestión. En la regeneración del Parlamento o del parlamentarismo, ¿no podría influir también la calidad de los parlamentarios? Me explico. Parece como si, comparando la composición de las últimas legislaturas con las primeras de la democracia, la calidad de la formación, preparación e integración en la sociedad civil de los parlamentarios fuese mayor en las primeras que en las últimas. En las últimas, el fenómeno del político profesional que directamente sin ninguna cualificación profesional o simplemente habiendo acabado una titulación universitaria y no habiendo ejercido más que de político profesional, se ha instalado en el Parlamento y acumula legislaturas por 4, 6, 12, 18 años y ahí se mantiene. Y por otro lado se da, que me llama poderosamente la paradoja, aparecen nuevos partidos que con independencia de su ideología, aparece, por ejemplo, Podemos, que tiene en su cuadro, en su staff de dirección, prácticamente lo copan doctores en ciencias políticas o en ciencias económicas, y los políticos profesionales se atreven a llamarlos aprendices, o se atreven a decir que es un experimento, cuando hay políticos profesionales como el presidente del Gobierno que hace 30 años que no pisa por su registro de la propiedad. Yo creo que la calidad de los parlamentarios, su encaje en la sociedad civil, su preparación, puede también ayudar a la regeneración del Parlamento. O puede ser también la falta de esa calidad una de las causas, una más de las causas del desafecto al parlamentarismo que pueda haber en la ciudadanía. Ahí hay dos opiniones contrapuestas. Una es la que inspiraron la legislación y que en un momento pusieron un corte, que es la que ha llevado a la situación actual, que es el tema de la dedicación de los parlamentarios y de la incompatibilidad. El momento que, es decir, son temas relacionados. Cuando uno hace una legislación electoral que establece una incompatibilidad con todo, pues entonces es difícil que el que ya ha alcanzado un papel en la sociedad pues cambie eso por desempeñar un puesto en el que realmente va a perder bastante, aunque tenemos algunos ejemplos recientes de bastante gente que lo ha hecho, pero para incorporarse a una institución política. Entonces, eso que supone que el que viene es el que se dedica a la política prácticamente desde que sale de la universidad o desde antes. Los que son partidarios de la dedicación absoluta, de la incompatibilidad absoluta, pues evidentemente están de acuerdo con este resultado que se ha conseguido. Tampoco es eso, es decir, no quiere decir que si tuviéramos un parlamento, porque entonces sería un parlamento de notables, estaríamos hablando prácticamente de un voto censitario si de repente dijéramos que solamente van a poder ser diputados los que sean doctores o tengan determinadas rentas. Estaríamos volviendo al siglo XIX. Cualquier persona puede ser diputado. Que el nivel del Parlamento se mide por la titulación que tengan sus miembros. Hombre, yo creo que tiene que haber de todo, como en botica, es decir, tiene que haber expertos en determinadas materias que permitan hacer o calibrar determinados temas
como mejor, pero que tampoco el gobierno de los tecnócratas es el adecuado, porque muchas veces pierden el contacto con la sociedad. Y entonces puede haber magníficos políticos que no son nada profesionalmente hablando. O sea, una cosa no está reñida con la otra. Yo creo que el equilibrio siempre suele estar en el justo medio. Bueno, yo también quería felicitarla por la brillante exposición. También por aportar un poco al debate, no es ninguna pregunta concreta, pero sí me han ido viniendo ciertas cuestiones a la cabeza conforme la he oído y con respecto al debate. Con la pregunta del profesor Visiedo, se me ocurría que ayer comentábamos también la falta de costumbre democrática y la falta de costumbre de participación que tenemos en España tradicionalmente. Entonces, por eso mismo puede ser que cuando se articulan esos elementos de participación directa no terminan de funcionar o la gente no termina de participar. Yo comentaba en una de las intervenciones ayer que, bueno, que el camino se empieza andando y que a lo mejor es empezar a acostumbrarnos a utilizar esos métodos nos hace que con el tiempo seamos capaces de participar más activamente. Claro, tenemos la disyuntiva eterna esta de la estabilidad y la racionalización del Parlamento frente a la participación y la representatividad real de los intereses de los ciudadanos en el Parlamento. ¿Cómo articulamos eso? Bueno, no creo que sea algo que podamos solucionar hoy aquí, pero que es un interesante debate. Pero a mí me viene a la cabeza, ¿vale? Si apostamos por el modelo de la estabilidad y la racionalización, esto nos ha acabado dando como resultado este problema de falta de identificación de los ciudadanos con sus gobernantes, por ejemplo, lo que comentaba el compañero en su intervención, yo creo que a lo que se refería no era a pedir una titulación universitaria, sino que a la mayoría de nuestros representantes al final son políticos profesionales que saben mucho de figurar y de salir en prensa, pero prácticamente no saben mucho de casi nada, porque su relación con la realidad es bastante limitada, porque cuando te pegas 18 años haciendo lo que tu partido te dice que tienes que hacer y sin hacer absolutamente nada más, ahí es cuando se pierde un poco esa relación. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, sí que sería importante poder establecer esos mecanismos de control de la ciudadanía sobre el ejercicio de sus representantes. Ayer se comentaba el modelo inglés, por ejemplo, en el que los representantes tenían que ir a los distritos por los que habían sido elegidos, poder reunirse con los electores, poder hablar con ellos. También allí sí que es cierto que se observa cierta costumbre a ese control y a esa participación ciudadana. No sé, simplemente era como aportar un poco a la reflexión, que es cierto que si apostamos por esa racionalización y esa estabilidad política, nos estamos encontrando muchos problemas con los años, que a lo mejor en el momento en el que se apostó por eso no se contaba con que con los años se iba a encontrar esos problemas. Como posible mecanismo, ese control, pero un control con consecuencias, por supuesto, porque aquí lo que estamos viendo es que aunque consigamos establecer ese control, aunque en ciertas cuestiones exista transparencia y podamos enterarnos de lo que pasa, luego no pasa nada. Es decir, luego no hay consecuencias y estamos acostumbrados a que eso sea así. Entonces, bueno. Yo creo que esto ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho. No hay recall, es decir, no hay posibilidad de cargarse a los diputados de manera que dejen de serlo, pero hay un control a veces injusto, en el sentido de que te puedes cargar a un diputado con una denuncia falsa y con una campaña que haga un periódico. O sea que ha cambiado en el sentido de que se han creado cauces alternativos que no son buenos. Voy a destacar, efectivamente, la relación con lo que dice es auténtica. O sea, el peligro del político, profesional o no profesional, es el alejamiento de la ciudadanía, el que de repente ha pasado de ahí a aquí y se olvida de que antes estaba ahí, que hay gente que sigue estando ahí y que esa es la que le ha elegido.
y que para esa es para la que tiene que gobernar. Entonces, nunca debería la relación con la realidad, pero aquí estamos hablando así como de decir, bueno, lo que tienen que hacer, bueno, pues eso ya lo saben ellos, y si no lo hacen será porque también tiene sus dificultades. ¿Que las tiene? Claro, el gobernante se enfrenta con que no puede hacer lo que quiere porque tiene que atender a todos estos, o sea, que no puede ser la visión personal de cada persona, pero sí es cierto que tanto los parlamentarios como los propios partidos políticos han perdido un poco esa noción de que, oiga, que no son ustedes, que lo importante es el pueblo, que es el pueblo que está ahí. Control por la ciudadanía. Yo más que de control hablaría de relación con la ciudadanía. ¿Por qué no tienen esas oficinas? No estoy hablando de que les den dinero como para que tengan una oficina en su circunscripción. Estoy hablando de que en la sede de su partido pueden poner un día semanal para recibir a los electores. Yo qué sé, si tienen cantidad de medios a su alcance. Yo creo que hay que reforzar de todas las maneras posibles, con éxito o sin éxito. Se empieza, efectivamente, se empieza y hay que empezar. Algo habrá, o sea, no estoy diciendo que no haya de nada y que no haya parlamentarios súper conocidos y súper atienden y que van atendiendo a la gente por la calle según van paseando por su pueblo, ¿no? De hecho, los ayuntamientos son el ejemplo más típico en que hay una relación mucho más íntima con los problemas de los ciudadanos. Pero nosotros queremos recuperar al Parlamento, y para recuperar al Parlamento son los parlamentarios también los que tienen que trabajar por acercarse, no solo a la institución. Damos por concluido ya el debate y pasamos a la siguiente ponencia.